Thomas siempre había creído en el tipo de amor silencioso, el tipo de amor que no necesitaba grandes gestos o declaraciones públicas para sentirse real. Con Karen, pensó que lo había encontrado. Su compromiso parecía el comienzo de todo lo que siempre había deseado. El anillo encajaba perfectamente en su dedo. La fecha de la boda estaba fijada y su apartamento ya estaba lleno de catálogos de posibles destinos para su luna de miel y diseños de porcelana. Sobre el papel era perfecto, casi también perfecto. Karen provenía de una familia que curaba sus vidas como un feed de Instagram, meticulosamente organizado, filtrado y siempre listo para el consumo público. Su madre, Janice, era la reina de la asociación de vecinos y su padre había construido un pequeño imperio a base de encanto y astucia política. Se enorgullecían de sus excesos de buen gusto y de sus sonrisas que nunca se rompían, sin importar lo que hirviera debajo de la superficie. Para ellos, la imagen no lo era todo, era la solo cosa. Thomas, por el contrario, era terrenal y modesto, un maestro de escuela pública con una fuerte orientación moral y un profundo sentido de lealtad. No le importaba el espectáculo, valoraba las conversaciones nocturnas más que las cenas, a la luz de las velas, la sustancia más que el brillo. Si bien a menudo desempeñaba el papel secundario en las actuaciones sociales de Karen, a veces se sentía como un extra en una obra para la que no había hecho una audición. Aún así, creía que el amor era un compromiso. Pasó por alto las señales de alerta, los comentarios controladores de la familia de Karen, la forma en que sus opiniones a menudo eran descartadas en favor de las apariencias, las reuniones de planificación de bodas que parecían más sesiones de estrategia en la sala de juntas que hitos románticos. Era paciente, castigado y seguro de que una vez que el torbellino disminuyera, encontrarían el camino de regreso el uno al otro. Pero de lo que Thomas no se dio cuenta fue que se estaba enamorando de una idea cuidadosamente construida por Karen y su familia. Era una hermosa mentira, un sueño bien empaquetado en el que no había lugar para la incertidumbre, la emoción o alguien que no siguiera el guión, y en algún lugar debajo de las capas de servilletas con monogramas y arreglos florales se había vuelto invisible. La mañana de la boda, Thomas se despertó con una extraña sensación de inquietud, como si lo hubiera dejado atrás un tren en marcha. No había recibido mensajes de texto de Karen, ni detalles de último momento, ni registros. Solo silencio. Él lo ignoró. Tal vez las cosas estaban agitadas, razonó. Las bodas pueden ser caóticas, especialmente aquellas tan meticulosamente orquestadas como la de ellos. Aún así, el silencio lo carcomía. Entonces llegó la llamada de un amigo en común, vacilante e incómoda. Thomas, no sé cómo decir esto, pero ¿vas a ir a la ceremonia? Confundido, Thomas respondió, ¿qué quieres decir? Por supuesto que lo soy el novio. Una pausa. Creo que deberías ver esto. En cuestión de minutos llegó un enlace, una transmisión en vivo. La boda, su boda, excepto que él no estaba en eso. Allí estaba Karen, radiante con un vestido de diseñador, caminando por un pasillo lleno de invitados, todos sonrisas y actuaciones refinadas. Hubo música, flores, risas, y allí, en el altar, estaba otra persona. A Thomas se le heló la sangre. La transmisión se había compartido ampliamente. Amigos, conocidos e incluso parientes lejanos comentaban con corazones y hashtags. Tan perfecto, boda de cuento de hadas, están destinados a serlo. Observó, congelado, cómo Karen besaba a un hombre que no reconocía, como si Thomas nunca hubiera existido. No fue un error, no fue un malentendido, esto había sido planeado, con cuidado, deliberadamente. No solo lo dejaron fuera, sino que lo borraron. La humillación lo golpeó en oleadas. Primero vino la incredulidad, esto no puede ser real. Luego las náuseas, las lágrimas, el lento desmoronamiento de cada recuerdo, cada palabra que alguna vez había dicho. Había sido todo falso. Los mensajes de texto quedaron sin respuesta. Las llamadas fueron bloqueadas. Las redes sociales de Karen fueron un desfile de sonrisas y champán.
Su familia emitió un comunicado sobre cambios imprevistos y respeto a la privacidad, ni una palabra sobre él. La traición fue más profunda de lo que Thomas había imaginado. No era solo que hubiera perdido a Karen, sino la naturaleza pública del engaño, la crueldad calculada de dejarle creer hasta el último momento. Se sentó solo en lo que se suponía sería el día más feliz de su vida, no con smoking, sino con la ropa de ayer, observando a extraños celebrar una mentira. El silencio de su apartamento era ensordecedor. El shock se convirtió en entumecimiento. El entumecimiento se convirtió en pena. El dolor se convirtió en confusión. Y debajo de todo, una pregunta se repetía en su mente: ¿cómo sigues adelante cuando ni siquiera tuviste la oportunidad de decir adiós? El apartamento que Thomas alguna vez compartió con Karen todavía estaba medio lleno de la vida que habían planeado: invitaciones de boda sin enviar, un señor y señora, un juego de tazas que insistió en comprar con anticipación y un armario donde sus vestidos aún colgaban como fantasmas de un futuro que nunca llegó. Se había ido después del desastre de la boda. Necesitaba espacio, necesitaba cualquier cosa de más, pero ahora, semanas después, regresó, no para cerrar la situación, sino para sí mismo. Apenas había cruzado la puerta cuando escuchó el golpe. Karen. Detrás de ella estaba Vivian, su hermana mayor, más calculadora que Karen y la experta de facto en control de daños de la familia. Ambos estaban vestidos como si no hubieran dormido. El maquillaje ocultaba cuidadosamente el cansancio. Thomas, comenzó Karen, su voz suave, casi ensayada. Nosotros necesitamos hablar. No se movió de la puerta. ¿Hablar de qué? Vivian dio un paso adelante muy seria. La narrativa en torno a la boda está en espiral. La gente hace preguntas, hay rumores en línea. Necesitamos su ayuda para aclarar las cosas. Digamos que se fue amistosamente, digamos que cambió de opinión. Thomas parpadeó, atónito por la audacia. ¿Crees que me importa su problema de relaciones públicas? Karen tomó su brazo. Por favor, no esperábamos que llegara tan lejos, pensamos que estarías bien. Él retrocedió. Tu pensamiento estaría bien. Dejó escapar una risa amarga. ¿Me humillaste? ¿En público? Tú planificado él. Sus labios temblaron. Vivian interrumpió, su tono más agudo. No estamos pidiendo mucho, solo una declaración. Unas pocas palabras. ¿Nos ayuda a ambos? No, dijo simplemente. ¿Ayuda tú? Yo no. Durante un largo momento el silencio llenó el espacio entre ellos. Los ojos de Karen buscaron en su rostro alguna señal del hombre que solía ceder, que solía decir que sí solo para mantener la paz. Pero ese hombre ya no estaba. No me acabas de traicionar, dijo finalmente, con voz firme. Me borraste, no era más que un marcador de posición en tu pequeña historia perfecta. Me reemplazaste como si fuera una pieza fija. ¿Y ahora quieres a mí para arreglar el final? La expresión de Karen se quebró. Vivian entró con el rostro tenso. Te arrepentirás de esto. No, dijo Thomas, tranquilo y claro. Y arrepentirse, alguna vez pensé que valías la vida que renuncié para estar contigo. Cerró la puerta antes de que ninguno de los dos pudiera responder. Por dentro dejó escapar un largo suspiro. El dolor seguía ahí, crudo, enredado, pero algo había cambiado. Por primera vez en semanas no se sentía impotente, no se sentía pequeño. Cogió la invitación olvidada del mostrador, la miró y luego la arrojó a la basura. Ahora era el momento de escribir su propia historia, una que no le pidiera que se encogiera. Absolutamente, aquí está parte 4. El secreto revelado, 600 palabras, continuando el arco emocional de Thomas con un giro que aumenta las apuestas y alimenta la necesidad de justicia. Una semana después de cerrarles la puerta a Karen y Vivian, Thomas estaba empezando a recuperar pequeñas partes de sí mismo. Las mañanas habían vuelto a ser sagradas, tranquilas, tranquilas, ya no agobiadas por la perfección performativa. Incluso comenzó a escribir un diario con la esperanza de que la tinta borrara parte del dolor.
Su teléfono sonó una tarde con un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo, tal vez el instinto, le hizo contestar. Hola, Thomas, soy Melissa Darden, la organizadora de eventos para la boda. Se sentó y el corazón le dio un vuelco. ¿Melissa? Sí. Hola, ¿está todo bien? Su voz era cautelosa, tensa. Sé que no debería llamarte, pero ya no podía guardármelo para mí. Mereces saber la verdad. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Qué verdad? Melissa respiró hondo y luego se lanzó a respirar. Karen y su familia nunca tuvieron la intención de que tú fueras parte de la boda final. Tú fuiste el marcador de posición desde el principio. Cambiaron al novio 6 semanas antes de la ceremonia. Intenté dejar el trabajo, pero Vivian amenazó con demandarme por incumplimiento de contrato. Thomas sintió que se le oprimió el pecho. 6 semanas antes. Sí, y hay más. Tuve acceso a las finanzas, sus cuentas. Me di cuenta de que durante los últimos 3 meses sus ahorros conjuntos se estaban agotando. Transferencias electrónicas etiquetadas como depósitos de proveedores que nunca pasaron por mí ni por ninguno de los proveedores reales. No podía respirar. ¿Me robaron mis ahorros? Melissa vaciló. Thomas, tu contribución pagó el smoking del nuevo novio, el paquete de medios del lugar y la luna de miel. Todo bajo tu nombre. Te utilizaron financieramente, emocionalmente. La habitación dio vueltas. Todas las noches de insomnio, los presupuestos, los compromisos. Lo había volcado todo en una vida que pensaba que estaba construyendo con alguien que lo amaba. En cambio, había financiado el cuento de hadas que Karen quería con otra persona. Lo siento mucho, continuó Melissa con voz más suave ahora. Debería haber dicho algo antes, pero tenía miedo. Son poderosos. Están conectados. Thomas no respondió de inmediato. Su cuerpo estaba rígido y congelado, pero por dentro algo se abrió. Esta vez no solo dolor, furia, frío, claro e innegable. ¿Puedes enviarme todo? Dijo finalmente, mis documentos, correos electrónicos, cualquier cosa que tengas. Sí, ya tengo una carpeta lista. Él le dio las gracias, luego colgó la llamada y se quedó mirando la pared en silencio. Las piezas encajaron en su lugar como un cruel rompecabezas, la cuenta vacía, las reuniones apresuradas, la forma en que Karen había insistido en administrar sus finanzas solo hasta la boda. Ella no solo le había roto el corazón, le había robado, con intención, con precisión, y ella pensó que él simplemente se marcharía. Ya no. Thomas abrió su computadora portátil y comenzó a recopilar todo: extractos bancarios, correos electrónicos, entradas de calendario, cualquier cosa que mostrara el lento sangrado de la traición. Mientras trabajaba, algo se instaló en él, una claridad. No solo había sido humillado, había sido explotado y ahora tenía las pruebas. Querían que desapareciera silenciosamente. Estaban a punto de descubrir quién era realmente. Aquí está parte 5, confrontación y colapso, 600 palabras, donde Thomas finalmente confronta a Karen, exige la verdad y alcanza el punto de ruptura emocional que lo libera. El viaje en ascensor hasta el apartamento de Karen fue asfixiantemente lento. Thomas permaneció rígido en un rincón, con los puños cerrados alrededor de una carpeta manila repleta de pruebas. Cada parte de él quería dar marcha atrás para ahorrarse otra ronda de mentiras pulidas y engaños. Pero necesitaba un cierre, no el tipo cortés y sin sentido que la gente decía encontrar, sino algo definitivo, algo real. Karen abrió la puerta vestida con ropa de estar por casa de seda y una copa de vino en la mano. Ella pareció sorprendida, pero no sorprendida. Por supuesto que no lo era. Karen nunca se dejó tomar por sorpresa. Thomas, dijo a la ligera, como si saludara a un viejo amigo, no esperaba verte aquí. Apuesto, dijo, entrando sin invitación. Ella dudó. ¿Se trata de Vivian? Mira, le dije que no te presionara para... No se trata de Vivian. Dejó caer la carpeta sobre el mostrador de mármol con un ruido sordo. Se trata de este, sobre todo.
Karen miró los papeles que se desparramaban, impresiones de extractos bancarios, cronogramas, listas de proveedores, y su máscara parpadeó. Hablé con Melissa, dijo, la planificadora, ella me contó todo. La traición financiera, el cambio, el hecho de que pagué una boda a la que ni siquiera estaba invitada. La sonrisa de Karen se torció. Estás exagerando. No. La palabra cortó como una cuchilla. No me insultes pretendiendo que esto no fue intencional. Ella suspiró y dejó el vino. Está bien, sí. Las cosas cambiaron. Mi familia no pensaban que encajabas bien. Estaban preocupados por el futuro. ¿Quieres decir que pensaron que no era lo suficientemente bueno para la marca que estabas construyendo? Thomas, eres un buen hombre. Realmente lo eres, pero no entiendes el mundo en el que vivo. Eres demasiado simple. Eso no es algo malo, simplemente no es... Se quedó quieto. ¿Qué acabas de decir? Ella vaciló. Yo... yo no quise decir eso de esa manera. No, dijo en voz baja. Dilo, di el resto. Karen miró hacia otro lado. Me enteré del chiste, dijo con veneno en cada palabra. El que Vivian y tú hicisteis en la despedida de soltera, que yo era demasiado simple para darme cuenta de que me estaban eliminando gradualmente, que podrías casarte con otra persona y probablemente yo seguiría apareciendo con flores. Karen palideció. Era una broma, una estúpida. La gente estaba bebiendo y riéndose de mí. El silencio se hizo más espeso entre ellos. Te di todo, dijo Thomas. Tiempo, confianza, dinero. Me doblé en formas tratando de ser suficiente para ti. Y tú me usaste. Tú burlado a mí. Ella extendió la mano, pero él retrocedió. No quedaba fuego en ella, solo una vacía desesperación por controlar la narrativa, por hacer que esto desapareciera como todos los demás desastres que su familia había limpiado. No puedes reescribir esto, dijo. Esta vez no. Se giró y caminó hacia la puerta. Thomas, por favor, no te vayas así. Miró hacia atrás una vez, no con ira, sino con determinación. Ya te fuiste, solo te aseguraste de que fuera el último en enterarme, luego se fue. Por la puerta, por el pasillo, fuera de la mentira, y cuando salió a la luz del sol, algo se desenroscó en su pecho. El dolor seguía ahí, pero también algo más fuerte. Libertad. Absolutamente, aquí está parte 6, el comienzo de la curación, 600 palabras, donde Thomas comienza a reconstruir, no borrando el pasado, sino redescubriendo quién es sin el peso de la traición. El nuevo apartamento era más pequeño, sin acabados de alta gama ni vistas al horizonte, solo la luz del sol filtrándose a través de cortinas de segunda mano, el zumbido del tráfico afuera, y un pequeño ficus junto a la ventana que Thomas ya se había olvidado de regar 2 veces. Pero fue su. Las primeras noches fueron las más duras, el silencio no fue pacífico, resonó, cada crujido en las tablas del suelo le recordaba el eco de la risa de Karen, la forma en que solía narrar su vida como si estuviera frente a una cámara. Todavía buscaba un segundo cepillo de dientes por la mañana. Aún así se sorprendió dudando en comprar cosas que le gustaban, como si esperara la aprobación de otra persona. Pero poco a poco, el apartamento empezó a sentirse como un santuario, desempacó sin presión, colgó fotografías enmarcadas de excursiones en las que no había pensado desde hacía años. Había una caja de vinilos viejos que finalmente sacó, le quitó el polvo y puso sonidos chirriantes y familiares que envolvían el espacio como un abrazo, y las mañanas ahora le pertenecían a él. Thomas empezó a correr de nuevo, no para estar en forma o alguna métrica de rendimiento, sino simplemente para sentir el ritmo de su respiración sincronizado con el ritmo de sus pies sobre el pavimento. Se detuvo en la pequeña cafetería cerca de su nueva casa, una tranquila cafetería en una esquina que le encantaba antes de que todo se volviera curado y performativo. El barista recordó su nombre, sin rendimiento, solo presencia. Se volvió a conectar con Jamie, un amigo de la universidad que se había alejado durante los años de Karen. Se reunieron para tomar unas cervezas y hablaron durante horas, sobre nada y sobre todo.
Fue la primera vez en mucho tiempo que Thomas se rió sin reservas, sin preguntarse cómo le podría parecer a alguien más. En la quietud de la soledad, el daño se hizo más claro. No solo la traición o el golpe financiero, sino cuánto de sí mismo había abandonado para hacer que esa vida con Karen funcionara. ¿Cómo había dejado de escuchar sus propios instintos? ¿Cómo se había hecho más pequeño para mantener la paz, más silencioso para que otros pudieran hablar más alto? Pero junto con el dolor vino también el alivio. Ya no había más fingimientos, no más sonrisas para la gente que lo veía como desechable, no más futuro moldeado por la ambición de otra persona. Ahora su vida era un desastre, inconcluso, honesto, y con cada pequeño paso, aprender a cocinar de nuevo, caminar solo a la librería, llamar a su madre solo para hablar, empezaba a sentirse como alguien real otra vez. No era la versión editada que le habían pedido que fuera. Empezó a escribir un diario por la noche, no sobre ella, ya había terminado de darle ese espacio. En cambio, escribió sobre lo que quería, en qué clase de hombre se estaba convirtiendo, cómo era la paz cuando no estaba unida a nadie más. No hubo grandes revelaciones, ningún punto de inflexión dramático, solo un lento y constante desmoronamiento de la niebla que se había cernido sobre él durante tanto tiempo, y debajo una verdad silenciosa y creciente. Había sobrevivido, estaba sanando, y apenas estaba comenzando, perfecto. En este siguiente tramo es donde Thomas realmente avanza hacia la claridad emocional y la seguridad en sí mismo. A continuación se muestran partes 7 y 8. Comenzó con un mensaje, simplemente un simple ¿podemos hablar?, enviado tarde una noche, sin puntuación, sin emojis, solo el peso de su nombre iluminando su teléfono por primera vez en semanas. Thomas lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de escribir una sola palabra. Bueno, se encontraron en un parque tranquilo, terreno neutral. Karen vestía un abrigo largo y gafas de sol a pesar del día nublado. Parecía diferente, menos pulida, más real. Por una vez, ella no parecía estar actuando. No te quitaré mucho tiempo, comenzó, su voz más tranquila de lo que él recordaba. Yo solo te debo una disculpa. Él no dijo nada, solo la dejó hablar. Fui cruel, dijo, egoísta, dejé que mi familia tomara decisiones por mí y luego los culpé cuando todo se vino abajo, pero la verdad es que yo también tomé esas decisiones, sabía lo que estaba haciendo, simplemente no me importaba lo suficiente como para detenerlo. Ella miró hacia Arturo y arriba con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que si pedía perdón arreglaría algo, pero ahora me doy cuenta de que no se trata de arreglarlo, sino de apropiarse de ello. Thomas asintió lentamente. Sus palabras no la absolvieron, pero tampoco fueron huecas. Había peso detrás de ellos, un eco de la honestidad que había suplicado en aquel entonces. Lo aprecio, dijo, de verdad. Significa algo que viniste aquí y lo dijiste. Ella lo miró esperanzada. ¿Crees que alguna vez podríamos... No, dijo suavemente. No te odio, Karen, pero tampoco confío en ti, y no soy el mismo hombre del que te alejaste. Había tristeza en sus ojos, pero también comprensión. Espero que encuentres la paz, dijo en voz baja. Ya lo he hecho, respondió. Se despidieron sin alardes, sin abrazos prolongados, sin falsas promesas, solo dos personas que alguna vez compartieron un futuro y ahora se alejan en direcciones separadas. Para Thomas no se trataba de cerrar la situación, se trataba de elegir no reabrir heridas que finalmente habían empezado a cicatrizar. Thomas nunca pensó que el trabajo podría ser un lugar de curación, pero regresar a su salón de clases fue como volver a casa. Sus alumnos, felizmente inconscientes de su caos personal, lo saludaron con la misma energía y caos de siempre. La rutina era reconfortante. Planes de lecciones, pasar lista por la mañana, calificar trabajos con un bolígrafo rojo y una lista de reproducción tarareando suavemente de fondo. Pero algo había cambiado. Ahora se comportaba de manera diferente,
más firme, más seguro de sí mismo. No se cuestionó como solía hacerlo. Ya no atenuaba la luz para que los demás se sintieran cómodos. Fuera del trabajo volvió a coger su vieja cámara. La fotografía alguna vez fue un amor silencioso, perdido bajo los cronogramas de las bodas y las apariencias sociales. Ahora deambulaba por la ciudad 2 fines de semana, capturando tomas espontáneas de personas riéndose, de los camiones de comida, niños persiguiendo palomas en el parque, extraños perdidos en una conversación. No estaba tratando de impresionar a nadie, solo quería volver a ver el mundo con claridad y tal vez verse a sí mismo en él. Correr también se había vuelto sagrado. Cada mañana se ataba los zapatos y salía a la calle, no para escapar, sino para llegar. Cada paso era un recordatorio de que todavía estaba avanzando, que su cuerpo, magullado como había estado, todavía lo soportaba. Aún así, apareció. La autoestima solía ser algo que buscaba en los ojos de los demás, en su aprobación, su cariño, su tranquilidad. Ahora vino desde dentro, silencioso pero constante. No necesitaba que nadie le dijera que era suficiente. Él lo sabía. Se había enfrentado a la traición, el desamor y la humillación, y aún así se puso de pie, más fuerte, más sabio, entero. Algunas noches contemplaba la ciudad desde su nuevo apartamento, cámara en mano, diario cerca, y simplemente respiraba, sin esperar a que suceda algo, simplemente existiendo, plena y libremente. No necesitaba una historia de regreso, este era la historia. Absolutamente, aquí están las dos partes finales, 9, una nueva conexión, 500 palabras, y 10, libertad y avance, 300 palabras. Estos resumen el viaje de Thomas con calidez, madurez y un triunfo silencioso. Thomas conoció a Clara en la clase de fotografía del centro comunitario, a la que se inscribió por capricho. Ella estaba sentada a su lado, con la cámara en el regazo y un cuaderno lleno de garabatos y citas perdidas, mientras otros se presentaban con portafolios elaborados o aspiraciones profesionales. Clara simplemente sonrió y dijo: «Me gusta notar cosas que otras personas pasan por alto». Eso fue todo. Y Thomas la notó, no de la manera ruidosa y cinematográfica en la que alguna vez notó a Karen, sino de una manera tranquila y constante. Clara hizo preguntas reflexivas. Ella escuchó más de lo que habló. Cuando se reía, no lo hacía para causar efecto, era real, sin filtro, contagioso. Durante las siguientes semanas comenzaron a asociarse en proyectos, sesiones fotográficas en calles de la ciudad, retratos sinceros de extraños en el parque, fotografías de arquitectura antigua iluminadas por la hora dorada. Las conversaciones sucedieron entre clics de la cámara, libros que amaban, música que suena diferente por la noche, historias de infancia compartidas con torpeza y luego con soltura. Thomas se encontró abriéndose sin temor a ser juzgado. Clara nunca intentó arreglarlo, nunca preguntó qué pasó, nunca lo trató como un proyecto a salvar. Ella simplemente lo conoció donde él estaba. Con ella no había necesidad de actuar, ninguna versión curada de sí mismo. Él podía aparecer desordenado, cansado, emocionado, tranquilo, lo que requiriera el día, y ella lo encontraría allí, con los mismos ojos cálidos y la misma sonrisa tranquila. Notó el contraste. Con Karen siempre se había sentido como si estuviera audicionando, por amor, por aprobación, por espacio en su mundo. Con Clara sentía como si ya tuviera un asiento en la mesa, sin esfuerzo, sin pruebas. Empezaron a tomar café después de clase, luego camina, luego visitas a galerías, nada oficial, nada etiquetado, solo dos personas eligiéndose momento a momento. Hubo una chispa, sí, pero más importante aún, hubo paz. Thomas no se apresuró, no era necesario. Por primera vez en mucho tiempo no perseguía nada, estaba viviendo, sentimiento creciente, y mientras caminaba junto a Clara, con la cámara al hombro, pensó: tal vez así debería empezar el amor, suavemente, honestamente, como volver a casa. El titular de la noticia apareció mientras Thomas tomaba su café matutino. Se desarrolla una demanda contra la familia de Karen Bell por fraude y violaciones fiscales. Se quedó mirando la pantalla por un segundo, no por el shock,
ahora sabía demasiado para sorprenderse, sino por notar algo más profundo. No sintió nada, sin ira, ninguna satisfacción. No es necesario hacer una captura de pantalla y compartir. Simplemente una indiferencia silenciosa, de esa que solo llega cuando realmente has dejado ir algo. Cerró la pestaña. Más tarde ese día, terminó de hacer las maletas, una maleta, una bolsa para cámara, pasaporte listo. Había reservado el viaje por capricho, 3 semanas explorando Portugal, sus primeras vacaciones reales en años, sin itinerario, nadie a quien impresionar, solo calles para caminar, luces para perseguir, momentos para capturar. En el aeropuerto le envió un mensaje de texto a Clara: a Lisboa. Enviaré una foto cuando encuentre algo hermoso. Su respuesta vino con un emoji de sol y: eso no tomará mucho tiempo. Buen viaje, Thomas. Cuando subió al avión, algo dentro de él se asentó. No estaba huyendo, él estaba avanzando y por primera vez en mucho tiempo se sintió completa y maravillosamente libre.